20:18. Bueno, nos metemos ahora en la agenda periodística dura, que tiene que ver con jubilados, veto presidencial, veto del presidente Javier Milei a la ley aprobada por el Congreso de la Nación Argentina de movilidad jubilatoria. Esta ley fue votada, sancionada, ¿no?, con media sanción en la Cámara de Diputados en fecha 4 de junio, por amplia mayoría. El 4 de junio se dio media sanción a este proyecto de ley sobre fórmula de movilidad jubilatoria, y el resultado de aquella sesión de la Cámara de Diputados de la Nación fue 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Pasa a la Cámara de Senadores para su tratamiento, recibe la media sanción correspondiente con una mayoría aplastante, mayor fue la diferencia a la obtenida en la Cámara de Diputados, se convierte en ley, se promulga y el Ejecutivo veta, mejor dicho, no se promulgó, el Ejecutivo veta la ley completa, veto total a esta ley, veto a los jubilados. La Cámara de Diputados de la Nación, 2 meses después, decide convocar a sesión especial para insistir tal cual han aprobado la ley. Y esa sesión se realizó hoy. Pero para que el Congreso insista y sostenga lo votado, necesita una mayoría agravada, 2/3, tema que nosotros lo consultamos con el constitucionalista Pablo Manili. Bueno, hoy sesionó la Cámara de Diputados con pretensiones de insistir con la ley tal cual fue aprobada y rechazar el veto presidencial. No dieron los números, porque algunos cuantos que en la sesión del 4 de junio aprobaron la ley, hoy votaron lo contrario. 160 dijimos que votaron a favor el 4 de junio y hoy 153 votaron por el rechazo al veto, insistiendo con lo aprobado. De 72 que votaron en contra el 4 de junio, aumentaron hoy a 87 diputados a favor del veto. Y las abstenciones son las mismas. En definitiva, no se obtuvieron los 2/3 y se produjo, no sé si fractura, quiebre, no sé si se doblaron y se rompieron o si se doblaron solo y no se rompieron. Me refiero al bloque de la Unión Cívica Radical, que es un bloque que está teniendo una gran discusión interna porque algunos diputados y diputadas radicales cambiaron el sentido del voto. Pero ahora lo tenemos en comunicación telefónica a ningún legislador nacional, a ningún diputado nacional, sino al defensor de la tercera edad de Ciudad de Buenos Aires y reconocido por su lucha por los derechos de los jubilados, jubiladas y pensionados, como es el doctor Eugenio Luis Semino. Doctor Semino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarla. ¿Siguió la sesión de la Cámara de Diputados hoy? Sí, estuve un rato en la Cámara adentro y después estuve afuera con los jubilados, como todos los miércoles, ¿no? ¿Y cómo vivió adentro y afuera? No, en realidad, sin sorpresa, desgraciadamente. Era muy previsible que ocurriera esto. Me parece que a nadie le importa demasiado los jubilados. Hizo una síntesis perfecta de la secuencia, de una secuencia que tiene ya varios años de crisis el sistema de seguridad social y de pérdida de poder adquisitivo al haber. Para tener un raconto de lo próximo, en los últimos 7 años,
se perdieron más de 45 puntos del poder adquisitivo. Y hoy el haber, por lo menos para una gran parte de jubilados y pensionados, significa absolutamente nada. 5 millones de jubilados y pensionados del haber mínimo están cobrando al día de hoy, estamos hablando, 300.000 pesos. 1 millón de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad y las PUAN están alrededor de entre 230 y 250.000 pesos. Por lo cual, la discusión que se viene dando es absolutamente falaz, porque está fuera del contexto de la crisis humanitaria que está viviendo el sector. Digo lo económico, pero a su vez vemos que no hay prestaciones de salud en tiempo y forma. El mismo día que surgió el veto, conocimos cómo disminuían los descuentos entre un 25 y 30% de medicamentos de PAMI. Así que lo que estamos asistiendo es a un Babel que viene ya desde mucho tiempo y que llegó a un momento donde los jubilados y su situación dejaron de importar. Hoy se vio más disputa política que tener como fondo, como marco esto que estoy señalando. La reforma es una reforma muy pequeña, es decir, no mueve el amperímetro de este estado de extrema necesidad y de crisis humanitaria, porque desde la recomposición eran 18.000 pesos para las mínimas y para las submínimas 13.000 pesos, por lo cual a los que están ya en esta situación no les resuelve la cuestión, porque se habla de la recomposición pendiente de lo que queda en cuanto al 20% de inflación del mes de enero, del cual ya se habían recompuesto 12.5 y ahora se incorporaban 7.2 más, pero que son las sumas a las cuales refería anteriormente. Y a partir de eso, algunos datos positivos de la sanción tenían que ver con recomponer un disparate que solo los argentinos no lo vemos como tal, es incorporar esa suma en negro no remunerativa que se viene pagando desde hace 2 años discrecionalmente por parte de aquel que ejerce el poder, el presidente, los bonos, el lo que ministro de Economía de turno, lo que llamamos llamado bonos. Claro, que no es absurdo, es grotesco, y nosotros lo naturalizamos. Bueno, la sanción planteaba este bono que ahora está congelado hace 7 meses en la misma suma, llevarlo a ser parte del haber. Bueno, eso contemplaba, eso contempla la ley. Sanción. La ley sancionada en el Congreso y vetada por Javier Milei. Efectivamente, que creo que eso es una de las cosas que ha enojado al Ejecutivo, porque la pequeña suma a la que yo refería en cuanto a costo fiscal de este año ya está absorbido por la licuación de los haberes de estos 8 meses, que en términos de lo que realmente han recibido los jubilados, por lo menos estos 6 millones de beneficiarios, donde supuestamente se les aplica el IPC, y ahora digo por qué, y doy como ejemplo este mes de septiembre se aplicó el IPC de 4 puntos, pero sobre los haberes, no sobre el bono que está congelado desde hace 7 meses, por lo cual, ¿qué recibieron estos 6 millones de beneficiarios? Solo el 3%. Por eso el enojo respecto a perder este
modalidad que inventó el ex ministro Massa y que usó en el mismo sentido el actual ministro Caputo, es la forma, la llave que tiene el Ejecutivo para regular el llamado gasto de la seguridad social. Por ejemplo, ahora está congelado y uno dice, pero ahora se está aplicando el IPC, y esto no es así por lo que explicaba anteriormente. El IPC es el índice de precio del consumidor. El consumidor, sí, inflación, ¿no? Es decir, que parece un índice indubitable porque surge del INDEC y demás. Sin embargo, tal cual lo decía, respecto a lo que recibe el jubilado, no es genuino porque de la forma que viene dándose, el año pasado este bono subía antes de cada elección y bajaba al mes siguiente. En síntesis, ¿qué pasó durante el 2023? Los jubilados con bono reajustaron el 140%. Pequeño detalle que la inflación fue del 211%. Y en lo que va de este año va pasando exactamente lo mismo a partir de haber congelado esos 70.000 pesos desde hace 7 meses, por lo cual es una de las cosas que enojó grandemente al Ejecutivo, y es más, muchos que habían ahora votado la sanción admitían en la etapa anterior este estado de cosas, ¿no? Es decir, veo que se echan la culpa todos unos con otros, sí, y lo cierto es que todos tienen la culpa realmente, y ¿no? en el medio el sector, en el medio estos 6 en el millones... medio no importa la gente que se muere de hambre o que no tiene atención a la salud, cosa que parece, uno repite, pero lo que digo yo es lo que decimos todos aquellos que hacemos atención directa. Nosotros atendemos 300 o 400 personas por día que no no pueden comprar el medicamento, no tienen dónde vivir, no pueden comprar la comida. Bueno, nada de esto estuvo en el centro del debate en estos días o en estos meses. Pero, en realidad nadie quiere solucionar el problema, sino acopiar poder político, ¿no? Semino, lo grave. Pero el argumento del presidente, que él se sienta sobre la macroeconomía y el déficit fiscal cero que pretende lograr, y el veto total, porque podía haber vetado algunos artículos y no, claro, parcialmente, y no el veto total a la ley. Según algunos entendidos, escuchamos decir a partir del veto que el famoso déficit fiscal, esta ley así como fue sancionada y con esa fórmula, y que el bono pase a ser una suma remunerativa, afectaba o tocaba un 0,4% del déficit fiscal, que según los entendidos otra vez, no es que iba a producir un descalabro en el objetivo del presidente, que es el déficit fiscal es innegociable. Realmente esta ley, esta fórmula, ¿iba a producir un descalabro en este objetivo del gobierno de Javier Milei sobre ese déficit fiscal? Que se está haciendo, completo, ¿no? Que la variable de ajuste vienen siendo los jubilados, o sea, está logrando ese equilibrio fiscal sacrificando a 6, 7 millones de jubilados y jubiladas. Es tal cual usted lo señala, el superávit que se festeja mensualmente es a costa no solo de la pérdida de calidad de vida de los jubilados, sino de la pérdida de vidas de jubilados. Este es el costo del equilibrio, que parece no importar el factor humano. Inclusive
Por eso señalaba que el haberse siguió licuando y tal costo, como lo analiza el gobierno, carece de todo sentido. El número del 0.4 es el trabajo técnico que hizo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es una comisión no política, es una comisión técnica. Y por otra parte, lo que también incorporó la sanción de esta norma es que se sigue calculando el reajuste sobre IPC, pero que si eventualmente el RIPTE, es decir, la evolución del salario del trabajador activo, da más que el IPC, esto va a exigir una recomposición del 50% de esa diferencia al siguiente mes de marzo, ¿no? Es decir, en cada año se corregiría de superar el aumento de salarios al IPC. Es decir, no se produce ningún descalabro. Pero para nada, porque si, a ver, ¿y entonces? si sube el salario es porque hay una reactivación de la economía. Y lo que implica ese costo fiscal que se calcula como extra, también es absolutamente mentiroso, porque en la medida que sube el salario y que crece la economía, crece la recaudación del sistema. ¿Y entonces doctor Semino? Mire, entonces es simplemente... ¿Una disputa política? Es una disputa política y seguir pagando con su vida a los jubilados los desajustes de la economía, cosa que van haciendo todas las administraciones, algunas en forma más explícita y brutal como esta, y en otras más solapadas como anteriores. Pero ya llegamos a una instancia, por eso desde hace 2 años venimos hablando de crisis humanitaria, que inclusive hasta el propio episcopado hace 3 meses emitió un documento que no fue leído creo que por nadie, donde dice muy escuetamente, pero en forma muy contundente, en Argentina los jubilados todos los días tienen que escoger entre comer y comprar un medicamento. Esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que, y lo planteé en ambas cámaras, de los 6 millones de afectados que acabamos de describir, hay una cantidad, se supone que alrededor de 2 millones, que aparte de todo esto, que no tienen que no tienen atención médica en tiempo y forma, tampoco tienen ninguna red de contención, ni social ni familiar. Esa gente necesita, salvo que la decisión es que se siga muriendo, necesita una inmediata ayuda, no desde la seguridad social, sino desde la acción social, es decir, con recursos del Estado nacional, de los estados provinciales y de los estados municipales. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tiempo de espera. Y en paralelo, lo que debieran hacer los legisladores, como ocurrió en el mundo, y me tocó participar en temas académicos en más de uno de los lugares, se juntan las fuerzas políticas, se reconoce cuál es la crisis, cuáles son los costos humanos de la crisis, y se ven las fórmulas para salir de la misma. Este tironeo, en realidad, lo que hace es generar un acuerdo que la crisis humanitaria se siga profundizando, que las vidas sigan perdiendo, como hoy ocurre, no como van a ocurrir en el futuro. ¿Es una realidad que tenemos jubilados muriéndose porque tienen que optar entre comer o comprar un medicamento? ¿Ya pasa esto? ¿Es una realidad, doctor Semino? Sí, no le quepa duda. No le quepa duda. Si alguien supone
Yo a veces me siento como loco malo, ¿no? Pues hace 40 años que hago gerontología y uno ve desde otro lado esto, que es la misma situación que ve un colega desde un hospital o desde una residencia. Es decir, no estamos haciendo cuentas, inclusive cuando uno plantea y cuando le dicen no hay plata, y escucha en paralelo que se compran aviones, que 100.000 millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado. Por eso, cuando la misma dimensión es la tragedia que vive alguien que trabajó durante 30, 40 años, que conformó una familia, que educó hijos, que se da en paralelo en el mismo momento de la discusión entre qué hacer con él, o el sueldo de un espía, o la compra de un submarino, o de aviones, o viajes al exterior para recibir distinciones o brindar conferencias, etcétera, etcétera. Por eso, te digo, acá hay, mira, hay algo que yo le quisiera preguntar, yo le he preguntado a funcionarios de gobierno, que me digan, por lo menos para ver cómo cerrar la ecuación, cuánto vale una vida humana, ¿no? Es decir, que es lo que hoy no se tiene en cuenta. 2 millones de jubilados aproximadamente que no tienen ningún tipo de contención ni asistencia. Claro. Es decir, no tienen una familia, no tienen un familiar que lo ayude, que le brinde un techo, que le ayude a comprar medicamentos. 2 millones de personas en la Argentina que están en esa situación, de jubilados, de viejos que no tienen ningún tipo de contención ni asistencia. Y personas con discapacidad, ¿no? Que están aún peor que los jubilados. Las pensiones no contributivas son el 70% de 230.000 pesos. Exacto, efectivamente. Y encima el PAMI ha disminuido cobertura en los medicamentos. Así es, disminuyó el descuento de medicamentos entre un 20 y un 30%. De medicamentos que tenían 100% de cobertura. No exclusivamente, hay varias categorías. Hay medicamentos que no tenían, que eran 100%, que se declararon de utilización eventual ahora. Eran medicamentos sin prescripción, ¿no? Por ejemplo, paracetamol, un omeprazol, ese tipo de medicamentos. Y que si quieren seguir adquiriendo al 100% tienen que ir al PAMI a pedir un subsidio económico, un disparate. Pero a su vez hay otra cantidad de medicamentos que salieron de la cobertura que tenían antes, del 100% son alrededor de 44 moléculas. Una molécula no es un medicamento, una molécula puede dar una cantidad de específicos de farmacia determinados. Todo esto tan alambicado que se explicó diciendo que con esto se quería evitar, cosa que existe, la automedicación, la polifarmacia, cosa que también existe, que son deformaciones, que no la genera el paciente jamás, sino lo que la genera es la falta de un sistema que provea el medicamento, haga el seguimiento, haga el diagnóstico en tiempo. Efectivamente, es decir, hoy no tienen médicos de cabecera en las grandes ciudades el PAMI. Entonces, hoy el paciente conoce más a la secretaria del médico que al médico. ¿Y por qué no tienen no tienen médicos de cabecera? Porque no se paga lo que corresponde. Correcto. Es decir,
faltan profesionales, porque a su vez el sistema de salud post-pandemia está dinamitado directamente. No hay atención a la salud mental. Es decir, los que vivimos el 2020 mientras los políticos hacían fiestas y demás adentro de los establecimientos para crónicos, vimos cómo se morían los pacientes que innecesariamente, por falta de protección, cómo no llegaban las vacunas cuando los amigos de la política o jóvenes militantes se ponían la vacuna. Todo eso dinamitó el recurso humano de la salud y hoy se están pagando las consecuencias. Entonces, y esto se le carga al paciente. Es como si la víctima tuviera la culpa. Claro, entonces, con todas estos desmanejos que de hecho existieron y existen, en vez de trabajar en buscar la política correcta, ¿no? De que el sistema funcione y tratar de limpiar de estos desmanejos e irregularidades, lo que se hace es, bueno, como no funcionaba mal, afuera, lo limpiamos del todo. Entonces, como los jubilados se automedicaban o iban generando una farmacia en la casa propia, entonces lo que hacemos es, bueno, quitamos la cobertura, no cubrimos más esos medicamentos, ¿no? En vez de generar un sistema efectivo de control, de seguimiento, como dice usted, no, le quitamos la cobertura. Que de hecho existe, como usted lo dijo, pero no todos. No, pero aparte, mire, el paciente, es decir, nadie toma un medicamento porque se le da la gana, porque se levantó un día y dijo, ahora, es decir, le duele algo y no tiene, y quiere asistirse porque no puede mover la pierna por la rodilla, qué sé yo, y el médico de cabecera le dice, no, atiende el martes de la semana que viene. ¿Qué hace el paciente? Igual compra un analgésico y toma un antiinflamatorio, que después cuando le duele otra cosa, porque no hay la forma de una asistencia inmediata. Entonces el paciente hace lo que puede y cada vez más. Esto es una distorsión, pero es una distorsión porque no hay sistema. Porque el paciente... Porque el sistema está distorsionado. Exactamente. Yo creo que está dinamitado, porque ¿sabe qué estamos perdiendo en salud? Que es irrecuperable, mucho más que los insumos, que estamos perdiendo el recurso humano. Es decir, hoy la universidad forma y los chicos emigran. Veo algo para que los oyentes tengan un ejemplo más sencillo. Lo que pasa con los jugadores de fútbol, que muy jovencitos, en lugar de ver cómo llegan en su equipo a primera, están viendo a ver a qué país se van. Claro, Europa, 14, por ejemplo. 13, exactamente. Bueno, con los médicos pasa lo mismo. Y ni Europa, se van a... bueno, lo ha denunciado muy claramente la Confederación la Federación de Cardiólogos Intervencionistas. Formar un cardiólogo intervencionista es un proceso, un trabajo de 10 años. Y bueno, cuando están formados se van a Chile o a Uruguay, que se paga el triple. Obviamente, ni que hablar si se pueden ir a España o a otros países de Europa, pero van hasta lugares más cercanos. Bueno, esto lo estamos viendo todos los días. Volviendo al funcionamiento del PAMI, al porcentaje de coberturas de medicamentos, entre esas moléculas que, como usted dijo, no es que las 44 moléculas estemos hablando de 44 medicamentos o drogas, ¿no? Sino de muchos más. Son principios activos que a partir de los cuales hay muchos específicos de farmacia que parten de esa molécula.
Por ejemplo, además de analgésicos, por ejemplo, tenemos también en esa quita de cobertura o disminución en el porcentaje de cobertura a remedios para la presión, a medicamentos, por ejemplo, para enfermedades crónicas o antibióticos. Así es, ¿Todo eso así es. entraron en la disminución de la cobertura en el PAMI? Sí, globalmente, Eh, porque el paciente se vuelve loco, sino con todos estos supuestos tecnicismos, los pacientes de PAMI hoy tienen entre un 20 y 30% menos de descuento que tenían la semana pasada en medicamentos. entre, Cuando a su vez el medicamento ya había aumentado el año pasado el 300%, y en lo que va de este año, que tenemos una inflación del 94%, el doble, el 180%. y ahora, desde usted, ¿no? Como defensor de la tercera edad, ¿alguna acción para Sí, contra este veto presidencial? Un paso sí, era el Congreso de la Nación, pero se necesita que las dos cámaras insistan con la ley. Ya lamentablemente no, hoy en la Cámara de Diputados se frustró esto, ¿no? Pero como institución, como la Defensoría de la Tercera Edad, ¿va a ejercer, tiene algún plan de acción contra el veto sí, presidencial? sí. Sí, nosotros vamos a hacer un planteo que ya está preparado. Estábamos esperando que se cumpla todo el tiempo legislativo, porque si uno hace una presentación judicial antes, se la rechazan por extemporánea, que Exactamente. todavía no estaba cumplido lo que ahora está pasando, que es el proceso en el Legislativo. legislativo. Sí, lo que vamos a presentar es una acción de inconstitucionalidad del veto. ¿Por qué? Porque si bien el veto es una facultad presidencial otorgada por la Constitución, también se plantea que esa facultad implica que el veto esté fundado y que esos fundamentos tengan razonabilidad, que es lo que vamos a tratar de atacar nosotros, representando con un constitucionalista a un conjunto de afectados, de jubilados, porque creemos que esa razonabilidad no existe. Va a tener que explicar el Ejecutivo por qué no se le concede la posibilidad de alguien que está sufriendo hambre y estas condiciones, que se le incorporen, que son 15.000, 17.000 pesos, porque se niega la condición de tener una forma de reajuste racional y no discrecional como es el bono. Bueno, una cantidad de argumentos que atacan lo que ha presentado el Ejecutivo, que simplemente habla de una cuenta, ¿no? Es Sí. decir, de que no hay recursos en la De seguridad números. social. ¿Y Exactamente. cuándo estarían presentando este planteo judicial, atacando el veto de Javier Milei? Bueno, hay un proceso administrativo, yo creo que en los próximos días, a lo sumo los primeros días de la semana que viene. Bueno, y de acuerdo al resultado, hay antecedentes de fallos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no declarando inconstitucionalidad, sino que más bien ordenando al Congreso de la Nación que dicte una ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Ahora, Bueno, eso pasó inclusive en el caso Badaro. El primer fallo Badaro del 2006 fue la exhortación al Congreso de que dicte una ley general. No lo había hecho en el 2007, y en noviembre del 2007 directamente lo que hace es fijar un reajuste para todos, que en aquel momento era el 88.6 de desfasaje para los que estaban
en situación similar a Adolfo Valara, ¿no es cierto? Pero este planteo, cuando se presente y cuando se lo resuelva judicialmente, esto ya anticipándonos, ¿no? Y que la resolución judicial sea a favor del planteo de inconstitucionalidad, es decir, que el tribunal dicte la inconstitucionalidad del veto presidencial, los efectos llegaría a qué universo de jubilados. Bueno, esto es erga omnes, vale decir que no es para los presentantes en particular, sino para todos los afectados por los efectos de para todo. Lo que pasa es que hay que tener muy en claro que los tiempos de la justicia argentina son tiempos vaticanos. Tenemos todavía en la Corte el amparo colectivo que hicimos por el desfasaje de aplicación retroactiva de la ley de diciembre del 2017. Algunos recordarán lo que fue el cambio de fórmula. Sí. Tenemos pendiente de resolución también en la Corte lo que fue la suspensión de la ley de movilidad y el achatamiento de la pirámide de marzo del 2020. Así que uno hace lo que le permite el Estado de Derecho, pero a veces la vida de aquellos que tienen que gozar de sus derechos no condice con estos tiempos, ¿no? Los tiempos de vida, digo. Doctor Eugenio Luis Semino, lamentamos que cada vez que tengamos que hablar con usted tengamos que tratar la dura realidad, ¿no? Nunca con una buena noticia, lamentablemente. Le agradecemos esta comunicación. Es lo que nos toca vivir, ¿no? Con esta harina hay que hacer el pan. Muchísimas gracias. Y un abrazo grande. Que tenga usted buenas noches. Que siga muy bien. El doctor Eugenio Luis Semino, defensor de la tercera edad, gerontólogo, un extenso currículum y trayectoria en defensa de los derechos de los viejos, de los jubilados, jubiladas y también de los pensionados y aquellos que tienen pensiones por discapacidad. En estado de vulnerabilidad total, crisis humanitaria, ya viene hablando no de ahora, sino desde hace años, y seguimos sin encontrar la fórmula para que este universo de aproximadamente 6 millones de jubilados que aportaron toda una vida de trabajo, no encontramos la fórmula para que vivan dignamente. Y cuando le repregunto si corresponde a la realidad decir lo que él nos dijo, que hay 2 millones de personas que no tienen ningún tipo de contención ni asistencia, no solamente del sistema de seguridad social, sino tampoco familiar, significa que no tienen a nadie que los asista cuando se les termina esos 230.000, 250.000 pesos o 300.000 pesos que es el haber mínimo jubilatorio. 300.000 pesos es el haber mínimo jubilatorio. 5 millones de personas tienen como haber jubilatorio 300.000 pesos. Y lo anoté aquí, y 1 millón de personas tienen como ingreso una pensión no contributiva de 230.000 o 250.000 pesos. De ese universo de 6 millones de personas, hay 2 millones que no tienen ningún familiar que le brinde una asistencia, porque no sé cómo hacen para vivir, o mejor dicho, sí, como lo dijo el doctor Semino y como lo dijo la Conferencia Episcopal Argentina, hay 2 millones de personas que tienen que elegir entre comer o comprar un medicamento. Y encima, el PAMI decide bajar el porcentaje de cobertura a medicamentos. Actualmente
los jubilados tienen entre un 20 y un 30% menos de cobertura de los medicamentos. ¿Que es un problema que viene a arrastre? Sí, es un problema que viene a arrastre. ¿Que el sistema funciona mal? ¿Que existen desmanejos, no de ahora ni de ayer, sino que también mal funcionamiento del sistema y desmanejo en detrimento de los jubilados? ¿Esto pasa? Sí pasa. Pero la solución para sanear el sistema o los desmanejos es sacrificar a los jubilados, que sean la variable de ajuste, es sacrificar a los jubilados para sostener el famoso superávit y el déficit fiscal. Y hoy coincido con el doctor Semino, sí, había lo que se escuchó durante todas estas semanas, disputas políticas, y perdón por lo que voy a decir, se cagan en las personas, en los jubilados, y encima afuera manifestándose y siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad, garroteados y gaseados, como si fuera que la fuerza de seguridad, entiendo, reciben órdenes de la política y ejecutan esas órdenes, particularmente creo que con excesos. Pero esos mismos que gasean, que garrotean, que reprimen a jubilados y quienes van a apoyar a jubilados, los hijos, los nietos, esa fuerza de seguridad que hoy vemos, hoy no, todos los días que fueron los jubilados a manifestarse frente al Congreso para pedirle a los legisladores que sostengan lo que votaron, esos mismos que reprimen hoy, en algún momento se van a tener que jubilar. Y vamos a ver si viven con ese haber mínimo jubilatorio que esas personas que están siendo reprimidas, garroteadas y gaseadas, no viven hoy, sobreviven. De que hay oportunismo político, de que estos temas son aprovechados según los intereses que motivan a distintos sectores, todo eso existe, pero es innegable que hay un universo, y estamos hablando nada más que de un sector de los jubilados, que no tienen para vivir, no tienen para comer, no tienen para comprar los medicamentos. Otra vez recuerdo la entrevista que hicimos hace unos días al vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Corrientes, el farmacéutico Peris, en que él nos decía que en sus 35 años como farmacéutico nunca vivió lo que ahora vive de la realidad de las ventas de las farmacias, que van los jubilados, los pacientes con su receta y ahí se ponen a ver, compro este, compro aquel, a lo que le alcanza, y ni siquiera la cantidad necesaria de los medicamentos que necesitan para el mes. Van haciendo un prorrateo. Si la lista de la receta tiene 6 medicamentos, prorratean a ver cuál toman, cuál no. Y si necesitan 30 comprimidos, compran 15 y toman un día sí, un día no, para que le alcance durante el mes o para lo que le alcance. 300.000 pesos a ver mínimo y 230.000 a 250.000 una pensión no contributiva. Si no tienen un familiar, ¿cómo viven esas personas? Y hoy escuchábamos esos discursos, nuevamente la disputa política. Nuevamente la disputa política y en el medio las personas.